la gracia divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades. Y ahora, un mensaje de nuestro pastor Raúl Parada. Bueno, vamos a leer la Biblia y el versículo 13 dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, gran lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos, el libro de Mateo, como lo hemos repetido, presenta a Jesucristo como el rey de los judíos. Y el énfasis del libro de Mateo será siempre presentar a Jesús como el rey. Sin embargo, hemos visto que las características del reinado de Jesús son características muy marcadas que hacen ver a Jesús como un rey totalmente diferente. Entonces estamos hablando de un rey, pero es un rey totalmente diferente a los reyes que nosotros estamos acostumbrados a conocer. Este rey no nació en un lugar privilegiado, tampoco tuvo una familia real. Y vemos cómo este rey, desde el primer momento en que nació, su vida estuvo amenazada. Estudiamos la semana pasada cómo algunos hombres, que la Biblia le llama magos, pero en realidad eran personas sabias, habían llegado para adorar al Rey de Reyes, y lo habían llegado a adorar, hermanos, con ofrendas de oro, incienso y de mirra. Habíamos dicho que estos hombres que llegaron a adorar a Dios, llegaron a darle lo mejor, porque Dios se merece, ¿qué, hermanos? Lo mejor. Y ahí aprendemos la importancia que cuando nosotros le damos algo a Dios, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por darle a Dios lo mejor, porque Él se merece lo mejor. Y fue ahí, hermanos, donde nosotros descubrimos también que el rey Herodes, quien era el que gobernaba en la región de Judea, tenía el plan de matar a Jesús o al niño Jesús, porque en realidad él había descubierto que Jesús era el verdadero rey y que Jesús estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Les había explicado que el rey Herodes o
Herodes el Grande, había sido un rey puesto por las autoridades romanas y que él mismo sabía que él no era del linaje de David y que no debía de ser el rey. Cuando él se dio cuenta del nacimiento de Jesús, planeó de una manera muy, pero muy maléfica terminar con él. Sin embargo, porque él no era conocedor de las profecías, ni tenía mucha precisión en el lugar ni el tiempo donde Jesús iba a nacer, él les pidió a los sabios o a los magos que cuando encontraran a Jesús llegaran a él para informarle dónde él estaba y de esa manera irle a adorar. Pero en realidad eso era una trampa. En realidad todo lo que él quería era, como lo vamos a ver esta noche, matar a Jesús. Y vemos en el versículo número 13, lea conmigo, donde dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces vemos aquí cómo la providencia de Dios advierte a José del plan que Herodes tenía. Pero recuérdese algo, hermanos, no había internet, no había teléfono, no había periódico, no había textos, no había telegramas, no había manera de comunicación rápida, pero Dios por revelación llegó a decirle a José que tenía que irse de la casa donde estaba. Recuérdense que la semana pasada dijimos que Jesús nació en un pesebre. ¿Dónde nació Jesús? Y cuando los magos encontraron a Jesús, ¿dónde estaba? En una casa, lo que significa que Jesús, cuando fue visitado por los magos, no fue cuando nació. Lo que desmiente la historia o la creencia que la mayoría de nosotros tenemos, ¿verdad? Que los reyes llegan a adorar a Jesús cuando nació. No, llegaron a adorar a Jesús cuando Jesús ya era un niño que no estaba en el pesebre, sino que estaba en una casa. Entonces, ¿dónde llegaron los magos o los sabios? No fue el lugar donde nació, porque quizá Jesús tenía alrededor de un año cuando ellos lo visitaron. Entonces, cuando el ángel llegó, inmediatamente le advirtió que saliera de esa casa y le dijo: sal de esta casa porque el rey va a querer matarte, va a querer matar al niño. Entonces llegó como una advertencia de Dios y le dijo: huye a Egipto. Es decir, Dios le explica por qué tiene que irse, le explica a dónde tiene que irse y le dice hasta cuándo tiene que estar ahí. Y vemos cómo José es un hombre fiel al Señor y es un hombre obediente al Señor, que todo lo que Dios le indica hacer, él lo hace. Y ahí nosotros tenemos que aprender algo importante. Cuando Dios nos habla a nosotros, hermano, nosotros tenemos que obedecerle al Señor tal y como Él nos habla. Y ahí viene el error, que la mayoría de nosotros no entendemos que Dios, hermanos, ha dejado su palabra para hablarnos a nosotros. Y la mayoría de personas siempre esperan que Dios les hable a través de un sueño, a través de una persona. Pero yo no estoy diciendo que Dios no lo puede hacer. Lo que estoy diciendo es que la fuente principal por la que Dios le va a hablar a usted es a través de las páginas de este libro, porque esta es la palabra de Dios, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, cuando Dios nos habla a nosotros, nos va a hablar a través de su palabra. Y aquí podemos entender nosotros que este hombre siguió las instrucciones de lo que tenía que hacer. Y el ángel le dijo a José que se levantara, tomara a su esposa, a su niño y huyera y fuera a Egipto. Y esto es importante, porque desde que Jesús nació hasta que él murió, todo el tiempo fue perseguido. ¿Me están escuchando?
Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ahí podemos nosotros aprender que los verdaderos cristianos vamos a ser rechazados desde el primer día en que los hagamos cristianos hasta el último día que seamos cristianos. Porque si a Jesucristo lo persiguieron, que era el árbol verde, ¿qué no harán con nosotros que somos las ramas y que algunos de nosotros somos las ramas hasta ya secas? Entonces es importante que usted entienda esto. ¿Por qué? Porque muchas personas se hacen cristianas y cuando no les salen las cosas como ellos quieren, se enojan con Dios. De repente los despiden. Y note usted que la mayoría que despiden no los corren porque son cristianos y los encontraron orando. Los despiden porque son malos trabajadores. Pero aún en esas circunstancias la gente le echa la culpa a Dios. Y dice, mire, si Dios existe, ¿por qué permite que me quiten el trabajo si yo lo necesito y necesito pagar mis biles? ¿Y por qué las cosas no me salen como yo quiero? Y es por eso que tenemos que entender que la vida del cristiano es una vida que debe de identificarse con el sufrimiento siempre. Por eso si a usted le toca sufrir, usted no debe de quejarse, porque a Jesús, hermanos, lo persiguieron desde que Él nació. Es muy probable que a usted lo persigan desde que se haga cristiano. Ahora les mandé un texto que no me lo inventé. Estuve leyendo, por ejemplo, que en China, por si usted no sabía, en China uno puede tener una iglesia cristiana, pero todas las iglesias tienen que estar registradas por el Estado. Y el Estado les tiene que autorizar tener la iglesia. Les dice a dónde, cómo y cómo deben de hacer la iglesia. Entonces ahora hay una ley que empezaron en el 2017 donde el presidente quiere que todas las iglesias que tienen permiso tienen que tener la fotografía de él en la iglesia. Aparte de eso, que tienen que quitar las cruces y poner la bandera de China. Entonces, obviamente los cristianos no vamos a hacer eso porque nosotros no nos podemos adorar, no nos podemos postrar delante de ningún hombre. O sea, obviamente no está diciendo que lo adoren, pero por ahí van. Y aparte de eso, quieren que todas las iglesias cristianas tengan sistema de videos conectado con el Estado para asegurarse que lo que están predicando ahí, ¿qué es? ¿Qué le parece? Y ahí en China es donde la iglesia está creciendo más, porque la iglesia crece más cuando es perseguida. La iglesia se acomoda más cuando tiene edificios grandes. La iglesia se acomoda más cuando hay aire acondicionado. La iglesia se acomoda más cuando hay que comer. La iglesia se acomoda más cuando hay trabajo. Sabe, cuando la gente busca más a Dios es cuando hay necesidad y cuando hay persecución. Y cuando hay persecución es cuando la gente que va a la iglesia es porque de verdaderamente es cristiana y porque verdaderamente ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y porque verdaderamente, hermanos, el Espíritu Santo les ha hecho hijos de Dios. Porque ¿para qué van a ir a una iglesia donde les amenazan con que los van a matar y quitar todo? Desgraciadamente ahora se representa mal el evangelio y toda la gente va a la iglesia pensando y esperando un milagro de Dios. Quiero mi milagro, yo quiero ser feliz y quiero dejar de sufrir y quiero que todo me vaya bien y quiero ser rico y quiero tener bien y quiero que nunca me vaya a enfermar. Imagínense qué contrario es eso cuando todos sabemos que de los que nos vamos a morir nosotros es o de viejo o de una enfermedad, y morir de viejo es una enfermedad del pecado, hermano. ¿No sabía usted eso? Y la gente le pide a Dios, oh, sáname y no me quiero volver a enfermar. Se va a enfermar y se va a morir de una enfermedad. Todos. Entonces a Jesús lo persiguieron. Desde pequeñito lo querían matar. Le pregunto, ¿alguna vez lo han querido matar a usted por ser cristiano? ¿Alguna vez lo han rechazado por ser cristiano? ¿Alguna vez lo han querido destrozar por ser cristiano? Pero vemos cómo Jesús, desde niño, Dios cuida de él, porque Dios siempre cuida de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Desde pequeño. Entonces el ángel le dijo el plan y lo que tenía que hacer es irse. Le dice, váyase para Egipto, porque el rey Herodes lo anda buscando. ¿Para qué, hermanos? Para matarlo. El versículo 14 dice, y él, despertando, tomó de noche al niño. Es decir, que tuvo que, hermanos, ¿un qué?
un sueño. Pero note usted algo importante. Que la gente dice, fíjese que Dios me habló, pero yo vi un águila, hermano, y luego vi una paloma que se cruzó, luego vi el sol que se abrió, y hermano, ¿qué será el sol? ¿Y la paloma qué será, hermanos? ¿Y el águila? ¿Me podría decir usted qué fue? Y viene el otro y dice, espérese, voy a orar, le voy a decir a Dios para que me revele. Imagínense, cuando que el que soñó ni siquiera entendió cómo va a entender el otro, hermanos. Cuando Dios habla, Él habla, ¿qué, hermano? Claramente. Y si Dios le va a hablar a un sueño, le va a decir todo lo que tiene que hacer, hermano. No lo va a dejar más confundido, porque ¿para qué Dios le va a hablar y lo va a dejar confundido? Cuando Dios, hermanos, habla claramente. Dios siempre que habla dice las cosas claramente. ¿Creen ustedes eso o no? Dios no es un Dios de confusión. Y a José le dijo exactamente lo que tenía que hacer. Y entonces dice que él, despertando, tomó de noche al niño. Inmediatamente, hermano, se despertó de noche, salió huyendo. Y no tenía carro, hermano, se ha de haber agarrado su burrito, ¿no? El sabanero. Ha de haber agarrado el burrito, hermano, si se ha de haber ido con su familia. De noche, inmediatamente, sin pensarlo dos veces. Alguien podría decir, es una locura. No es una locura hacer algo cuando Dios le dice a usted lo que tiene que hacer. Pareciera ser que para la gente va a ser locura, hermano, pero cuando uno hace algo que Dios le ha ordenado, nunca será una locura. Parecerá descabellado para la gente, pero para los que queremos hacer la voluntad de Dios, será cumplir la palabra que Dios nos ha dado a nosotros que hagamos. Entonces imagínense, de noche tomó al niño, a su madre, y se fue ¿a dónde, hermanos? A Egipto. Es importante que note a qué país se fue. Se fue a un país extranjero, se fue a un país donde él no hablaba la lengua, se fue a un país idólatra, se fue a refugiarse, hermanos, podríamos decir, en un lugar donde no creían en Dios, pero ahí Dios lo mandó. Y la Biblia dice que estuvo ahí hasta la muerte de ¿qué, hermanos? De el rey Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamaré ¿a quién, hermanos? A mi hijo. Eso creo que está en el libro de Oseas 11:1. Veamos el libro de Oseas 11:1. El libro de Oseas 11:1. ¿Ya lo tienen, hermanos? Hoy si no hay pantalla, hermanos, traigan Biblia. Sí hay pantalla, ¿verdad? Lo que no hay es... Y como no escuchan, hermanos, no saben que estamos hablando de él o de ellos. Entonces, la Biblia dice, ¿lo tienen, hermanos? ¿Cómo dice? A mi hijo. Entonces ahora viene Mateo y dice, como el profeta cuando dijo: de Egipto llamé ¿a quién, hermanos? A mi hijo. Entonces para Mateo, escuche bien, la experiencia de Israel en la ciudad de Egipto era una experiencia muy, pero muy similar de la que iba a estar viviendo, hermanos, Jesús. Y por eso Mateo explica que lo que estaba aconteciendo con Jesús era el cumplimiento de una profecía, pero Oseas lo estaba refiriendo al pueblo de Israel. Y ahora Mateo lo está refiriendo a Jesús. Lo que significa es que la experiencia de los judíos en Israel, donde Dios los llamó de Egipto para que fueran libres y para que salieran, era la misma experiencia que ahora Jesús iba a tener. Fue mandado a Egipto, pero de Egipto iba a salir cuando todo estuviera seguro
para que él saliera de la ciudad de Egipto. Y por eso dice, y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes. Herodes quizás para este entonces tenía unos 70 años, estaba viejo. Pero ¿por qué Herodes tenía miedo de un niño que acababa de nacer? ¿Por qué? ¿Por qué? Y era por lo que hemos venido explicando, porque Jesús era el verdadero, ¿qué, hermanos? Rey. Y Herodes en realidad era un impostor, era un rey que había sido puesto por las autoridades romanas. Entonces, Herodes tenía envidia de Jesús y por eso quería matarlo, porque él sabía que era el rey de reyes y señor de, ¿qué, hermanos? De señores. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que el mundo va a tener envidia de que nosotros seamos hijos de Dios. La gente se burla cuando nosotros les decimos que vamos para el cielo. La gente se burla cuando nosotros les decimos que somos hijos de Dios. La gente se burla cuando escucha que Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Pero en realidad lo que ellos quisieran es sentir el gozo que el cristiano tiene al saber que cuando uno muere, hermanos, tiene la esperanza de la resurrección de entre los muertos. En realidad lo que ellos quisieran es sentirse perdonado de sus pecados, como la sangre del cordero nos ha limpiado a nosotros de nuestras maldades. Y ellos, hermanos, son perseguidos por sus conciencias, y es por eso que el mundo nos rechaza a nosotros. Por eso, entonces Mateo está diciendo que Jesús iba a ser llamado de Egipto para cumplir la profecía, porque efectivamente, después de la muerte de Herodes, Dios le iba a pedir a José que regresara una vez más para cumplir el propósito que él tenía con este niño que es el Hijo de Dios. Entonces dice la Biblia, entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó, ¿qué, hermanos? Mucho. Recuérdense que los magos no sabían si lo que Herodes les estaba diciendo era verdad. Para ellos, Dios les tuvo que haber hablado de la misma manera que le habló, hermanos, a José, para advertirles, y les habló como lo leímos antes, para advertirles que no regresaran a Herodes, sino que fueran por otro lado. Entonces, cuando Herodes se dio cuenta que fue burlado por los magos, se enfureció de tal manera, escúcheme bien, que hizo un edicto. Y el edicto consistía en mandar a matar a todos los niños menores de 2 años. Pero escuche bien, qué cruel es este hombre. ¿Por qué? Porque él no estaba seguro y no conocía la palabra de Dios, ni dónde iba a nacer Jesús, porque estaba preguntando dónde es que estaba, ni tampoco iba a conocer él, escúcheme bien, el tiempo de la manifestación que iba a tener este niño, ni tampoco tenía idea de cuántos años tenía. Pero él ha de haber consultado y alguien le tuvo que haber dicho, bueno, tiene que tener este niño menos de 2 años. Entonces él hizo un edicto para mandar a matar a los niños menores de 2 años. Un hombre cruel, despiadado. Este hombre no solamente era un hombre despiadado y cruel, era inseguro. Él tenía a su esposa y los relatos cuentan que su esposa era muy hermosa, pero él pensaba que su esposa podía ayudarle a otro rey a darle golpe de estado. ¿Y saben lo que hizo? Mandó a matar a su propia esposa. No solo mandó a matar a su propia esposa, sino que mató a 2 de sus hijos porque creían que lo iban a traicionar. Eso es lo que cuenta la historia. Entonces este era un hombre muy cruel. No era un hombre que estaba jugando. Y eso, hermanos, la crueldad de este hombre
yo diría, representa la crueldad de Satanás, porque así es Satanás, hermano. La Biblia compara a Satanás como un león que, hermano, rugiente. Podríamos decir que este hombre estaba lleno de demonios, hermano. Solo una persona lleno de demonios puede tener el corazón para mandar a matar niños. Este no era un niño, este no era una persona normal. Esta era una persona, hermanos, poseída por demonios. Era una persona perversa. Era una persona que tenía el corazón negro. No crea que la gente, escúcheme bien, que no tiene a Dios va a sentir misericordia por alguno de nosotros. No crea, en el mundo hay personas que son muertas por ser cristianas. El problema de nosotros, escuche bien, es que no estamos tan acostumbrados a sufrir. ¿Sabe? El sufrimiento que nosotros tenemos es que nos faltan $200 para la renta. Y a veces tiene que ver con que lo malgastamos el dinero. El sufrimiento que nosotros tenemos es, ¿qué le puedo decir? Que nos sale algo como algo que no sale como nosotros queremos, pero realmente sufrir, por el concepto de sufrir, no lo hemos sentido. Sufrir que nos duele, hermanos. Y que nosotros digamos, bueno, voy a ver si soy cristiano. Voy a ver si realmente mi fe es genuina. Imagínese este hombre dando este edicto. Y estos niños tenían que ser muertos. Dice, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había. ¿Dónde, hermanos? En Belén, versículo 16, y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de qué, hermanos, de los magos. Es decir, lo hizo en base a suposiciones. Y por eso fue que mandó a matar a los niños. El versículo 17 dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá. Grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces ahora aplica también esa profecía para hablar de la matanza de estos niños que iba a suceder. Y dice la Biblia en el versículo 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte de qué, hermanos, del niño. Esto es importante porque el sufrimiento es parte de la vida del cristiano. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Pero eso no significa que toda la vida vamos a pasar sufriendo. Yo no estoy diciendo de que cuando estoy hablando de sufrimiento es como que, golpees el pecho, pegues en la espalda, todo le va a ir mal y usted agache la cabeza. No, hermanos, llegará un día donde el Señor restituirá todo el dolor que hemos tenido y entonces se cumplirá lo que el salmista dice, Él cambiará nuestro lamento en qué, hermanos, en gozo, ¿verdad? Nuestra tristeza en alegría. Llegará el momento donde ya no será tanto de llorar. Llegará el momento donde el sufrimiento tendrá, hermanos, su terminación y entonces el sol de justicia alumbrará y el Señor traerá bendición para cada uno de nosotros. El sufrimiento, hermanos, no será para toda la vida. Tendrá que venir la mano protectora de nuestro Dios para levantarnos, para ayudarnos y para hacernos brillar como Él quiere que nosotros brillemos. No vamos a pasar todo el tiempo en pruebas. No. Llegará el momento donde Dios nos hablará y nos dirá, ya es seguro que salgas. Ya es seguro que salgas. Entonces le dijo diciendo, levántate, toma al niño y a su madre. Versículo 20, vete a la tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de qué, hermanos, de Israel. Es decir, esta familia vivía para Dios. Esta familia no se cambiaba de estado porque había más dinero. Esta familia no andaba buscando su comodidad. Esta familia vivía para los propósitos de quién, hermanos, de Dios. Hermanos, qué maravilloso sería si todos nosotros vivimos para los propósitos de Dios con nuestras familias.
Y que antes de hacer un paso nosotros le preguntáramos a Dios, ¿será que esto será la voluntad de Dios? ¿Será que con lo que yo voy a hacer voy a glorificar a Dios? ¿Será que mi accionar de moverme de un vecindario a otro va a glorificar a Dios? Voy a hacer planes para que todo me vaya bien. Pero la mayoría de nosotros no hacemos así. La mayoría de nosotros lo que andamos buscando es que nos vaya bien, que estemos mejor, que estemos más seguros. Pero escúcheme bien, no tiene nada de malo, hermano, vivir mejor y estar mejor. Pero sí, hermano, es importante que nosotros tengamos a nuestras familias claras. Nosotros vivimos para Dios. Y como dijo aquel hombre Josué, mi casa y yo serviremos a ¿quién, hermanos? A Jehová. Es decir, que el propósito de la familia tiene que ser vivir para Dios. La pregunta esta noche es si usted y su familia viven para Dios. Hay padres que no quieren dar a sus hijos para el Señor. Imagínense, estos padres tenían la oportunidad de tener un hijo, pero ese hijo le pertenecía ¿a quién, hermanos? A Dios. ¿Cuánta gente presenta a los niños en la iglesia? Y eso es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero la gente no lo entiende. Presentar al niño es dedicárselo a él. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo llevan una vez a la iglesia y ya no lo vuelven a llevar, imagínense. Y dicen que se lo dedican a Dios. Y luego dicen que en la noche no vienen porque el niño tiene que dormirse, porque tiene que ir a la escuela el siguiente día. Y que pobrecito el niño porque se levanta temprano el niño. Mire qué bonito el niño, ¿verdad? Entonces lo que le está enseñando al niño es que por Dios no vale la pena trasnochar. No vaya a ser que lo vaya a poner en clases de fútbol, en clases de básquetbol, que ahí lo anda por todo el Valle de San Fernando y lo lleva aquí, lo lleva allá y se desvela y no importa que llegue en noche, lo que importa es que el niño participe porque el niño tiene que conocer y tiene que sentirse realizado. Imagínense. Entonces el niño cuando crece dice, no, yo me puedo sacrificar por todo menos para Dios. El niño cuando crece le va a gustar más el partido del Barcelona que venir a la iglesia. El niño cuando crece lo que le importa es el partido. El niño cuando crece lo que le importa es las olimpiadas. El niño cuando crece, yo no estoy diciendo que es malo, pero el niño tiene que entender que es importante para los hijos de Dios que como familia pongamos a Dios primero. Así que si usted dedicó a sus hijos, recuérdele a sus hijos que usted los dedicó para que le sirvieran a Él. Y que cuando logren un título, cuando logren un grado académico, que recuérdeles, incomódeles y dígale, ese título lo tiene gracias a la misericordia de Dios. Tú eres lo que eres porque Dios te lo ha permitido. Estás en el lugar donde estás porque Dios te lo ha dado. No se te olvide que tú y yo somos parte del plan de Dios y que tenemos que vivir para Dios siempre. Imagínese cómo Dios le movía la vida a esta familia. Pero escúcheme bien, cuando Dios nos mueve la vida es para nuestro propio bien. Porque si este hombre no le hubiera hecho caso al ángel, entonces la vida de Jesús estaría en riesgo. Y si la vida de Jesús estaría en riesgo, entonces el perdón de nuestros pecados sería también algo que estaría en riesgo. Entonces la palabra de Dios dice que tomó al niño y se fue a Israel, pero oyendo que Arquelao, versículo 22, ¿están conmigo, hermanos? Reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir ¿a dónde, hermanos? Allá. Entonces, lo que sucedió es que Arquelao era uno de los 3 hijos de Herodes. Era Arquelao, Felipe y el otro se me olvidó cómo se llamaba. No. Entonces, cuando Herodes el Grande murió, el reino de él se dividió entre sus 3 hijos. Y el primero se llamaba, ¿cómo, hermanos? Arquelao. Y Arquelao fue el que quedó como rey en la provincia de Judea. Felipe fue el que quedó como rey en las afueras de Jerusalén. Y el otro que se me escapa el nombre fue el otro personaje que quedó como rey en la otra provincia. Pero la idea es que el que menciona acá era hijo de Herodes y que él había quedado como Antipas, ¿era?
Antipas era. Antipas. ¿Sí? Antipas. No me recuerdo, pero si es Antipas, era Antipas. Entonces, Arquelao, Antipas y Felipe fueron los tres hijos y en eso se dividió el reinado. Y entonces dice que cuando oyeron que reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado, ¿cómo, hermanos? Nazareno. Y por eso se le llama Jesús, ¿de qué, hermanos? De Nazaret. Y algunos creen que porque Sansón era nazareno, Jesús andaba el pelo, ¿qué, hermanos? Largo, ¿verdad? Y es más, algunos se dejan crecer el pelo porque dicen que se quieren parecer a Jesús, ¿verdad? Y se hacen colita porque a lo mejor creen que así andaba Jesús, ¿verdad? Pero el nazareno tenía que ver más que todo con ser un niño que no iba a tomar vino, porque el vino hace que la persona pierda el control de sí mismo. Por eso el proverbista dice, cuando tú veas la copa de vino y la veas rojita, no la mires, porque si la ves mucho te van a dar ganas de tomarla. Y cuando una persona es un rey, no puede dar dado al vino, porque entonces hace locuras. Y por eso Salomón recomendaba que los reyes no debían de tomar. Ahora, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Y si nació en Nazaret, él era un nazareno, y la señal de que era un nazareno era más que todo que era un hombre que nunca iba a ser controlado por el vino. Entonces, de quien nosotros estamos hablando es un rey diferente, un rey que tiene reglas diferentes. Y es un rey que se rige por valores diferentes. Ahora la pregunta es si ustedes quieren ser parte de ese reino. ¿Cuántos quieren ser parte del reino de Dios? Qué poquitos. ¿Cuántos quieren ser parte del reino de Dios? Ese reino es diferente. Usted tiene que ser santo como lo era este hombre. No dado a la sidra, ¿verdad? O no dado al vino. O no dado a cualquier cosa que controle su vida cuando usted la toma. Tiene que ser usted una persona que esté dispuesta a sufrir como Jesús sufrió. Hermanos, cuando uno le dice a la gente acepte a Cristo y usted va a sufrir como Jesús sufrió, ¿usted cree que la gente quiere aceptar? Pero ¿saben qué? Ese es el verdadero mensaje. Cuando uno le dice a la gente acepte a Cristo y todos sus problemas se le van a acabar, el marido que se fue con otra mujer más joven que usted volverá. La mujer que lo dejó por otro se le regresará. Y la casa que perdió se la hará a Dios. Ay, ¿quién no quiere seguir a Cristo así, hermanos? ¿Quién no? ¿Quién no quiere que sus problemas se le resuelvan? Pero ¿qué tal un evangelio que le digan el que quiera ser mi discípulo tiene que tomar su propia cruz cada día y seguirme? ¿Qué tal un evangelio que le dicen el que quiere ser mi discípulo tiene que estar dispuesto a dar su vida? Es más, Jesús dijo, el que quiera ganar su vida la va a perder. Y el que la da por mí, la va a, ¿qué, hermanos? A ganar. Y a Jesús desde pequeño lo quisieron matar y terminaron matándolo. Significa que, ¿cuántos se quieren parecer a Jesús? ¿Cuántos se quieren parecer a Jesús? Es muy probable que termine igual que él. ¿Qué le parecería? ¿Cuánto le gustaría terminar como Jesús? ¿Cuántos? ¿Cuántos fueron a repartir flyer a pesar de que los iban a bochornar, hermanos? ¿Alguno valiente acá, hermanos? ¿O habrá alguno de los que dice que son y no van porque les da miedo? ¿Cuántos están dispuestos, hermanos, a que los persigan por ser cristianos?
¿Cuántos están dispuestos a que, hermanos, se tengan que mover de un lugar a otro por ser cristiano? Mire, no sé si algún día va a pasar acá. No sé. Pero la pregunta es, ¿seguiría siendo cristiano usted en medio de una persecución? ¿Seguiría levantando su valor? Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que tener nuestra fe bien clara y darnos cuenta que ser cristiano no es un juego. Ser cristiano se trata de la vida o de la muerte. Pero nosotros, hermanos, que hemos recibido a Cristo, entendemos que esta vida terrenal es pasajera y que al final de esta vida tendremos una recompensa grande en el cielo. Y por eso vale la pena servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. No sé si usted cree que vale la pena servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, de usted y de mí depende si imitamos a este Rey. Y yo, hermanos, cada año ya vienen los llamados aquí en la iglesia. Y el primer reto que la gente tiene es: yo no puedo servir por mi trabajo. Y yo los entiendo. Pero yo les digo, mira, aquí hay servicio lunes. Si no hay martes, te vas conmigo para Los Ángeles. Hay miércoles, hay reuniones jueves, hay reuniones viernes, sábados. Hay siempre algo, domingo hay culto aquí, hay culto allá. Mire, el que le quiere servir al Rey busca cómo servirlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que no es capaz de dejar un miserable trabajo que después le van a pegar una su patada cuando esté viejo y cuando ya no lo ocupen para nada, cuando se lastime de algo y usted no ponga claro su prioridad y le dice a su jefe, mira, yo te voy a trabajar bien, no voy a agarrar lonche, no voy a estar platicando, pero ya a tal hora me tengo que ir porque yo tengo que ir a servirle a Dios. Que tuviera el valor usted de decir eso y decir, hasta acá voy a trabajar porque tengo que ir a servirle a mi Padre Celestial, tengo que ir a servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces yo digo, cuando una persona no tiene el valor de decirle eso al trabajo, yo digo, si aquí entran con una ametralladora matando cristianos, hay 3 puertas, hasta por el cielo se ve ese ingrato, pero no se queda. Oiga, y usted sabe que aquí en Estados Unidos el año pasado o antepasado llegó un muchacho a matar personas a la iglesia, ¿no? ¿Será que habrá preguntado quiénes son cristianos de verdad? Y a los que salieron corriendo los empezó a matar primero, ¿verdad? Y los que se salvaron quizás eran de verdad y se hicieron los muertos. ¿Cuántos estarían dispuestos a dar su vida por Cristo, hermanos? Deje la cerveza y va a ver que con eso me conformo, dice el Señor. Deje la novia que lo aparta de Cristo, deje el novio que lo aparta de Cristo, deje lo que le aparta del Señor. Y me dará cuenta que podrá servirme. Vamos a orar, hermanos. Gloria a Dios. Esta noche nos dimos cuenta que Jesús desde muy pequeño fue perseguido. Ahora, la pregunta que yo le quiero hacer a ustedes, si usted quiere recibir a Jesús como su Rey. Mire, el reinado de Jesús es diferente al de los hombres. Pero déjeme decirle algo. Jesús es el único que ofrece el perdón de pecados. Jesús es el único que ofrece la vida eterna. Jesús es el único que ofrece la paz que solamente Él puede dar. Jesús es el único que ofrece amarlo incondicionalmente. Ahora, si usted está con nosotros y todavía no ha recibido a este Rey de Reyes, que es un Rey diferente. Sí, este no es un rey barato como los que hay en el mundo. Iglesia Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades, eventos y noticias. Gracias y que Dios los bendiga. Pero Jesús le dice a esta mujer, y se lo dice claro, el agua que yo te voy a dar